Hey, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, hoy como me habéis pedido muchísimo que reaccionara a esta unidad, ojo, no es una unidad actual, es una unidad que ya tiene bastante tiempo. Es el Escuadrón 201 de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Es muy poquito lo que sé sobre esta unidad, ¿vale? Y lo que sé es por lo que me habéis dicho vosotros. Básicamente esta unidad participó en la Segunda Guerra Mundial y tampoco sé exactamente de qué bando, me imagino que estaría del bando aliado, porque si no, bueno, hubiera tenido problemas con Estados Unidos, pero yo que soy un amante de la Segunda Guerra Mundial, no de lo que pasó, sino de la historia en sí, me gusta conocer la historia de ese periodo y analizarla, sigo muchos canales que tratan ese tema. Me interesa bastante conocer, digamos, esta historia, ya que yo nunca había oído antes de empezar a subir vídeos a YouTube, nunca había oído hablar de esta unidad y tengo bastante curiosidad por ver qué hizo esta unidad en la guerra, qué aportó. Me imagino que la aportación no sería tan grande, obviamente, como Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania. Me imagino que tendría un papel más minoritario, pero de todos modos me interesa bastante ver de qué se trata esta unidad. Así que, ¿qué os parece si vamos allá ya con el Escuadrón 201 mexicano, chicos? Vamos allá. Chicos, ya estamos aquí con el vídeo, un canal que por cierto a mí me gusta mucho, que es Memorias de Pez, lo sigo ya desde hace bastante tiempo y creo que es importante que haga una breve pausa en el vídeo para hacerle mención a este canal, porque de verdad, si os gusta la historia, este canal es muy bueno, tenéis vídeos de historia de España, de historia de varios países del mundo. Y ya digo, resumen muy bien las cosas y son muy interesantes, o sea que merece la pena ver este canal Memorias de Pez, ¿vale? Tendréis, como no, el vídeo en una tarjeta y también abajo en la descripción. Así que dicho esto, ahora vamos a ver ya el Escuadrón 201. Piensa, en la Segunda Guerra Mundial uno no suele echar la vista hacia América Latina. Sin embargo, tenemos un caso muy pero que muy curioso. El caso de México y su valeroso escuadrón aéreo de pelea 201. Es cierto lo que decía de que cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, y yo el primero, y fijaos que ya tengo algunos conocimientos, no pensamos en América Latina, pero fijaos que también Brasil participó con la Fuerza Expedicionaria y ahora nos enteramos de que México también tuvo un papel en la Segunda Guerra Mundial. México era un país marcadamente antifascista. De hecho, en 1935 ya se había sumado a los bloqueos económicos a Italia por su anexión de Etiopía. Pero México llevó a cabo más acciones directas en contra del fascismo. México también protestó en la Sociedad de Naciones contra la anexión de Austria por la Alemania nazi, mientras que las grandes potencias democráticas no decían ni mu. Pero sin duda, donde los mexicanos más se mojaron, y mucho, fue posicionándose en contra del intento de golpe de Estado franquista contra la República Española. De hecho, es cierto, los mexicanos acogieron a muchos exiliados de la República en aquel momento, lo que pasa... Los reconocieron al gobierno de la República en el exilio y retiraron a su embajador de Madrid en 1939. También durante la Guerra Civil, México acogió a los exiliados españoles y puso a disposición de la República la producción total de su fábrica nacional de armamentos, siendo uno de los pocos países del mundo en acceder a vender armas a la República Española. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la relación de México con los países aliados no era la mejor de las relaciones. Pinches aliados. En 1938 México había nacionalizado su industria del petróleo, cabreando pero mucho a los ingleses y a los estadounidenses, cuyas empresas explotaban los yacimientos mexicanos. ¿Y con la Unión Soviética? Pues con los soviéticos la cosa tampoco estaba muy allá, ya que México había dado asilo a León Trotsky, perseguido por el régimen soviético de Stalin. De hecho, la Unión Soviética llegó a retirar a su embajador de México. Caramba. No obstante, todas las diferencias quedaron atrás a principios de los años 40, cuando Alemania e Italia avanzaban sin oposición por Europa. México ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos mexicanos y prohibió las exportaciones a países de fuera de América. Pero todo cambiaría con el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que implicó la expansión japonesa en el Pacífico y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como México le vendía petróleo a Estados Unidos, los alemanes hundieron dos petroleros mexicanos. En mayo de 1940... Ah, amigo, ahí la liaron. Pero fijaos porque el tema es que también en la Primera Guerra Mundial se dice que Estados Unidos hundió a propósito... no sé si fue uno o dos barcos para entrar en la guerra, digamos, tener un casus belli, una causa de guerra para entrar directamente en la guerra, y le echaron la culpa a los alemanes, pero se dice
que fueron los mismos americanos. Yo no soy conspiranoico, no creo que esto haya sido así, creo que fueron de verdad los alemanes. Y creo que estos barcos también fueron hundidos por alemanes, pero ojo, porque tal y como estamos con el mundo esto de las conspiraciones y tal, no creo que falte el que diga que México hundió a propósito esos barcos para declararle la guerra a Alemania. O sea que yo obviamente creo que fueron hundidos por submarinos alemanes, que sobre todo en el Atlántico, la batalla del Atlántico, los que entendéis un poquito de la historia de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes se hicieron ahí la de Dios, o sea, hundieron barcos como, no sé, como si fueran trozos de leña en una en un bosque. En 1942, México le declara la guerra a las potencias del eje. Los submarinos alemanes hundirán 4 barcos mexicanos más, pero México tenía claro su papel, surtir de recursos a sus aliados y no meterse en líos para los que su país aún no estaba preparado. Y así fue, pero sin embargo, en 1943 la guerra cambió definitivamente su signo y una invasión del eje en territorio americano era prácticamente imposible. Por ello México empieza a considerar enviar una fuerza militar simbólica a luchar junto a los aliados. El paso finalmente se dio en 1944, cuando el futuro Escuadrón Aéreo de Pelea 201 llegó para recibir su entrenamiento en Estados Unidos. En 1945, con la guerra europea casi finiquitada y con los japoneses perdiendo batalla tras batalla, el Escuadrón 201, también conocido como las Águilas Aztecas, estaba listo para luchar. El escuadrón lo formaban los 30. Bueno, vemos que la entrada ya en la guerra fue tardía, ¿no? Ya en 1945, bueno, la situación de Alemania ya era desesperada en aquel momento, ya a finales del 44. Perdonad que os hable tanto de historia, no sé, pero es que me encanta este periodo histórico, me encanta y yo considero que algo sé, entonces ya para aquel momento, ya os digo, Alemania estaba, la situación ya era insostenible, la de Alemania y la de Japón también, o sea, poco mejor era, no, también era prácticamente parecida. 30 mejores pilotos de México y una dotación de personal que en total llegaba a las 300 personas. En un inicio el Escuadrón 201 iba a estar formado por 38 pilotos, pero 6 no pasaron los exámenes médicos y 2 pilotos murieron en los entrenamientos. El Escuadrón 201 recibió 25 nuevos aviones Republic P-47 Thunderbolt, un cazabombardeo estadounidense con mucha potencia de fuego. Las Águilas Aztecas fueron enviadas a Filipinas para participar en los bombardeos para expulsar a los japoneses de las islas Luzón y... Ah, pues fijaos que fueron los mexicanos quienes ayudaron a los estadounidenses a liberar las Filipinas, ¿no? No sabía yo... Formosa. Durante su lucha en Filipinas, un piloto fue derribado, otro se estrelló en combate y 2 se quedaron sin combustible y murieron en el mar. Joder. Aunque las cifras muy probablemente estén exageradas, al Escuadrón 201 se le atribuyen 30.000 bajas japonesas en 95 misiones de combate y 1.900 horas de vuelo. Por ello podemos afirmar con rotundidad que el Escuadrón 201 fue muy pero que muy efectivo y que dejaron el listón muy alto. De hecho, su actuación fue elogiada por Douglas MacArthur, jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico. Sin embargo, después de unas cuantas misiones suicidas, que ni los propios estadounidenses se atrevían a realizar, y tras hostigar una y otra vez las posiciones japonesas, el escuadrón había sufrido bajas, y muchos de los aviones habían quedado destruidos o impracticables. Los nuevos aviones nunca llegaron, por lo que el Escuadrón 201 dejó de estar operativo cuando la flota estadounidense partió hacia Okinawa. Los mexicanos volvieron a casa con los deberes hechos, y allí les esperaban multitudes que les recibían como héroes. Y sí, el Escuadrón Aéreo de Pelea 201, las famosas y alocadas Águilas Aztecas, se lo habían ganado. Y antes de acabar el vídeo es importante decir que no fueron los únicos mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos otros participaron como voluntarios en diferentes ejércitos aliados. De hecho, el ejército de Estados Unidos incorporó a más de 250.000 soldados de origen mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado el vídeo... Pues sí que echaron una mano bastante grande, ¿no? 250.000, caramba. Bueno, ya vimos, ahora hablando del Escuadrón 201, que era una unidad pequeñita, es decir, simplemente eran 30 pilotos, ni siquiera 30, pero ya vemos los estragos y realmente la aportación tan positiva, ¿no?, que hicieron, sobre todo a uno de los momentos claves en la Guerra del Pacífico fue cuando se liberó las Filipinas, que ahí de hecho había mucho prisionero de guerra estadounidense, había... Bueno, pues los japoneses cuando capturaron las Filipinas hicieron prisioneros de estadounidenses que eran los que estaban custodiando la isla, ¿no? Y fue clave, digamos, ese momento en sí, el de liberar Filipinas.
Y bueno, ya vimos que 30.000 bajas. A ver, no sé si, como decían, pueden estar exagerando, puede haber, no sé, errores en los números, es muy difícil contar eso, pero aunque fueran 15.000, es que es una auténtica locura, ¿no? Eso ya muestra la habilidad de los pilotos mexicanos que estaban equipados con un buen equipo estadounidense. Entonces, cuando se juntó eso, pues dio esa mano. Digamos que le echaron una mano ahí a los estadounidenses bastante, no sé cómo, bastante grande la mano, aunque parezca que no, aunque el número fuera muy, muy escaso y ya digo, la entrada en la guerra también fue tardía, ya que, bueno, en 1945 ya estaba prácticamente todo decidido, tanto en Europa como en el Pacífico, pero ya veis que después también hubo una fuerza de 250.000 soldados que lucharon en el ejército estadounidense que eran mexicanos. Bueno, eso también ya son palabras mayores, ¿no? Supongo que la mayoría, o todos quizás como voluntarios, ya que, bueno, pues era frecuente ver grupos de voluntarios de países neutrales, incluso luchando, pues por según qué país. Cada uno, bueno, pues escogía porque van a luchar, pero por ejemplo, yo me acuerdo de ver a gente holandesa pues luchando a favor de Alemania. Entonces también hubo otros que lucharon a favor del otro bando. No sé si en México, pero bueno, esto pasó. Pero bueno, que no me voy por las ramas. Lo dicho, es una unidad, ya digo que no, a comparación con Estados Unidos, con lo que aportó Estados Unidos, con lo que aportó Rusia, bueno, pues no es comparable siquiera. Pero está ahí, ha existido y yo creo que de vez en cuando es bueno recordar también que, y sobre todo el buen desempeño que hicieron, ya veis, para los poquitos que eran se hicieron notar y eso cuando una unidad consigue eso, pasó lo mismo con Brasil. Brasil también eran pocos, eran más, eran 20.000 por ahí más o menos, y también consiguieron grandes victorias. Entonces eso también habla muy bien, ¿no? de los pilotos mexicanos, que es yo creo que es de las unidades, ¿no?, que menos tengo vistas en el canal, la Fuerza Aérea Mexicana. Normalmente cuando se piensa en México se habla de la Marina, del Ejército, de la Sedena y la Semar, pero se olvida un poquito la Fuerza Aérea, y yo creo que también está bien repasar algunas de las grandes hazañas. Y ya digo, desconocía totalmente esta historia. Yo me considero no un gran experto, pero sí que me gusta mucho y tengo de verdad mucho interés por aprender cositas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el tema de los tanques o los carros de combate. Me flipa, me fascina el tema ese. Y bueno, pues mira, me ha alegrado conocer esta historia y sobre todo conocer la participación que tuvo, que yo siempre había escuchado hablar, ¿no?, de la liberación de Filipinas, pero siempre es bueno tener un poquito más de contexto. Y lo dicho, una unidad pequeña, simbólica, podríamos decirlo así, pero que aportó bastante y hizo un desempeño bastante bueno. Las bajas también, vimos que hubo bastantes bajas, bastantes aviones y pilotos que se perdieron, pero ya digo, el rendimiento fue excepcional. Entonces, chapó por México, chapó por esta unidad, de verdad que lo desconocía y poco más que añadir. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que el vídeo al que reaccionamos también es muy bueno, es muy resumido, pero que por lo menos te deja una idea general. Y ya digo, yo como amante de ese periodo histórico me ha encantado conocer esta unidad, así que nada más que añadir. Simplemente espero que dejéis vuestro like, os suscribáis y, como siempre digo, un saludo a todos, máquinas, y nos vemos en la próxima. Adiós. Fearless.